Muchas personas aseguran que escuchar este podcast les causa pesadillas. Miles de ustedes aseguran que al escuchar podcast extranormal, algo sucede en el entorno. Desde una pesadez, parálisis de sueño y que incluso presencias que no vienen de este mundo. Cosas como sentir cómo la temperatura baja o que incluso tener la sensación de que alguien te está observando desde algún punto de tu habitación. Y esta noche vamos a contar lo que muchos de ustedes me han pedido: los relatos paranormales al escuchar podcast extranormal. Porque aunque tú no lo sepas, existen episodios que son prohibidos, o mejor dicho, son malditos. Bienvenidos. ¿Qué tal, familia? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extranormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy feliz de estar nuevamente en un capítulo para todos ustedes. Hoy, porque ustedes lo pidieron, nos dimos a la tarea de buscar aquellos relatos macabros que ocurrieron mientras la gente escuchaba este podcast. De verdad me sorprende la cantidad de personas que aseguran vivir eventos paranormales mientras están escuchando alguno de nuestros videos o incluso mientras están descansando, ya que mucha gente ocupa el podcast para dormir. Esto es solamente, espero que no sea una bala en el pie, porque detrás de cada historia existe un hecho que pudo haber detonado que estos eventos estuvieran sucediendo. Para hablar de este tema me acompaña una persona que todos ustedes conocen y que de verdad me da mucho gusto que nos acompañe esta noche, nuestro querido Oscar Herbert. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien. Ahora que te veo, my friend. No, contento de hablar de este tema. Creo que a muchísima gente que nos está viendo en este momento le han sucedido ciertas cosas que incluso se han ido un rato y luego se reincorporan a ver otra vez los capítulos de Extranormal justamente por miedo. Fíjate que estoy seguro que te has topado con estos correos de personas que han confesado que tienen que frenar el consumir este contenido porque ellos comentan que empiezan a vivir eventos paranormales. ¿Tú por qué piensas, Oscar, que esto pueda suceder? Mira, yo pienso que le diste el clavo hace rato que iniciaste. Hay muchas personas que viven diversas historias y obviamente como mexicanos siempre estamos envueltos en el tema espiritual, como latinos también. Y no sabemos lo que hay en generaciones atrás. No sabemos si nuestros papás hicieron algún tipo de pacto, algún ritual, alguien cercano, alguien con un vínculo por ahí consanguíneo. Entonces por ahí se puede despertar tal vez algo, un tema, no sé, espiritual, paranormal, que traemos ahí arrastrando y no nos hemos dado cuenta. Yo voy a estar nombrando algunos episodios dentro de las historias, porque debo confesar algo. No es que sean episodios malditos, son episodios cargados de mucha energía. Cuando sobre todo tenemos aquí a la persona que nos cuenta de viva voz lo que sucedió, lo que vivió, lo que experimentó, y que incluso nosotros aquí como parte de la producción y las personas que están detrás de todo este proyecto también han vivido este tipo de eventos con algunos invitados. Esta noche vamos a contar estas historias y de verdad vamos a tratar de entender cómo funciona el fenómeno. Obviamente no a todas las personas les sucede. Es un grupo muy pequeño. Digo, no se vayan a espantar y digan, ay, voy a dejar de consumir el podcast. No, para nada. Es un grupo muy pequeño. Pero me parece muy curioso lo que sucede detrás de estos eventos. Porque como tú bien lo dices, existe una razón de que todo esto se junte, se mezcle y generan algo que no tiene explicación. Pero para antes de empezar, también quiero pedirte, Oscar, por favor, que, digo, yo sé que mucha gente te conoce, pero si alguien por primera vez llega a este canal,
y está escuchando este episodio, por favor, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Redes sociales? Bueno, ya llevo ratillo haciendo Se Regalan Sustos. No, llevamos ya más de 2 años y medio, casi los 3, haciendo ahí contenido contigo, con Dafne Silva. Es el hijo de Extra Normal. El hijo mayor. El hijo mayor, el primogénito. Llevamos pues rato haciendo esto. Y en redes sociales también me pueden encontrar como Oscar Herbert en Instagram, en Threads, en Facebook, en TikTok, en todas las redes sociales. Y obviamente haciendo ahí la promoción de Se Regalan Sustos. Nos pueden encontrar en Instagram también, en Facebook, en TikTok y ahí estamos. Perfecto, Oscar. También quiero comentarle a la gente que hemos reservado historias, no para este canal, sino para nuestra plataforma web, donde allá encuentran todo el contenido crudo y sin censura, contenido exclusivo, contenido que no van a encontrar en ninguna otra parte. No son historias repetidas, no son historias que ustedes han escuchado, son historias completamente nuevas y sobre todo lo más fuerte. ¿Por qué? Ustedes ya lo saben, porque en estas plataformas convencionales tenemos que limitarnos mucho al momento de contar una historia. Y allá dejamos todas aquellas que hemos catalogado como siniestras, como malditas, incluso como prohibidas. Ahora sí, mi querido Oscar, si me permites, quiero contarte una historia que nos comparte María Fernanda y que nosotros titulamos El llamado de la muerte. Quiero dar un contexto muy rápido. María Fernanda nos dice que es del estado de Hidalgo y que proviene de una familia que por muchos años se dedicó a la brujería, pero no a cualquier brujería, a la magia negra. Nos dice que por parte de sus abuelos eran creyentes en la Santa Muerte y también eran creyentes del diablo. Tenían sus altares a Lucifer, a Satanás, esta estatua que es muy famosa donde aparece muy musculoso con una pata de gallo, una pata de cabra, y que sus abuelos trabajaban con este tipo de energías. Entonces, desde los abuelos, bisabuelos, sus padres también de ella, pues tenían estas creencias. Hay un momento donde nos dice María Fernanda que su papá empezó a enfermar de gravedad. En esta situación, pues los abuelos y toda la gente intentaron salvarle la vida ocupando pues la energía de la Santa Muerte, del diablo, trabajos, hacían tomos, estos brebajes, pero nada funcionaba. Entonces su papá pues tuvo la decisión como de renunciar a todo eso y volver al camino de Dios, ¿no? Así nos los marca ella. Dice que empezó a congregarse en una iglesia cristiana y su cambio de su padre fue muy radical. Literalmente, a los pocos días de formar parte de la religión, su papá sacó todos los libros de ocultismo, porque su papá también lo practicaba, sus estatuas a la santa, al diablo, pues empezó a botar todo. Esto cuando ella aún era muy pequeña. Entonces dice que su familia se convirtió en fe al cristianismo y aquí empieza este camino. Dice que los abuelos, por su parte, no cambiaron de fe. Ellos siguen practicando la brujería, la magia, con las energías oscuras, con ese tipo de entidades y deidades. Pero la familia de María Fernanda, su mamá, su papá y sus hermanos, se volvieron cristianos. La cuestión aquí es que nos dice María Fernanda que por mucho tiempo fue perseguida por la Santa Muerte. Ella dice que todo el tiempo soñaba con la Santa Muerte, la veía en su cuarto, se le presentaba de una manera peculiar. Dice que estaba ella a punto de dormir y siempre veía a esta deidad parada ya por los pies de la cama, mirándola, siempre tendiéndole la mano. No decía ninguna palabra, no había nada, solamente extendía la mano. Dice que había momentos donde esta entidad se le presentaba incluso despierta. Ella nos cuenta en una ocasión que ella se quedó sola en casa un viernes en la noche, su mamá y su papá salen, su hermana en su habitación, y ella se quedó en la sala de su casa para ver una película. Dice que eran como las 11 de la noche y que de pronto la tele se apaga. Cuando se apaga la tele, ve la silueta detrás de ella, ve la imagen en el reflejo del vidrio de la televisión, la ve clarísimo, cómo camina detrás de ella de un lado a otro. Y ella dice, por mucho tiempo la Santa Muerte me estuvo buscando. Dice que había momentos
cuando platicaba con sus abuelos y sus abuelos le decían, es que tú no debiste haberte cambiado de creencia. La Santa Muerte te está buscando. Ella quiere estar contigo, ella quiere ser tu guardiana, tu protectora. Por eso te busca, quiere que la aceptes, quiere estar contigo. Y a ella le daba mucho miedo el tema de la Santa Muerte, porque pues ella estuvo ya por muchos años en el cristianismo y pues ya conoces todo el contexto. Entonces ella nos dice que siempre rechazó esa entidad, siempre. Pasó el tiempo y este tipo de eventos fueron desapareciendo de forma gradual hasta en un punto donde la Santa Muerte deja de buscarla. Dice que en este tiempo, más o menos hace unos 2 años, ella descubre el podcast Extranormal. Hay un video en alguna red social que cacha su atención y busca el contenido largo, busca los programas completos. Y de verdad, María Fernanda, muchas gracias. Dice que les gustó mucho la manera en cómo se narraban las historias y empezó a escuchar el podcast. Se vuelve adicta al podcast, a escucharlo de día, de noche, en todas horas, sobre todo cuando iba también camino a la escuela. Dice que en una ocasión se topa con un episodio nuevo de aquel entonces, y me dice qué episodio es. Episodio 318, Relatos Macabros de la Santa Muerte. Dice que cuando ella ve la notificación que llega, se quedó pensando qué hacer, si lo escuchaba o no lo escuchaba. Porque dice, no es que me diera miedo, sino el tocar este tema o el yo estar presente escuchando que están hablando de esta entidad. Ella tenía este pequeño temor, si lo quieres ver así, de volver a abrir la puerta a este tipo de hostigamientos. Ella dijo, no creo que pase nada, ya tiene muchos años que esta entidad dejó de buscarme, me estoy congregando en mi iglesia, no creo que suceda nada. Y dice que en ese momento se puso los audífonos y se subió a su cuarto a escuchar. Dice que en los primeros minutos ella siente cómo entra una ráfaga de aire a su cuarto, que abre la ventana, o sea, venía muy fuerte, abre la ventana y dice ella que sintió este aire frío. Dijo, coincidencias, no creo que sea algo más. Dice que casi al final, cuando la invitada menciona que la Santa Muerte se hizo presente en el programa aquí, y yo lo confirmo porque así lo dijo la invitada que estaba aquí a mi derecha, porque yo también lo mencioné, dice que en su casa, en su cuarto, hubo un bajón de electricidad. Dice, todo se apagó. Mi celular, la luz del cuarto, los aparatos. Dice, me quito los audífonos de inmediato y decidí ya no seguir escuchando. Digo, ya estaba terminando el podcast, lo quita y me puse a hacer otras cosas. Dice, ya me puse como para intentar pues distraerme. Llega la noche y ahí es donde ella me dice, la Santa Muerte regresó a mi vida. Dice, al principio pensé que era por miedo, porque dice que la soñó, que era el miedo mezclado con el tema del podcast, del capítulo, ¿no? Algo pasó con el subconsciente y bueno, su mente le jugó una mala pasada. Pero dice que a partir de ese momento empezó a soñarla otra vez y en parálisis de sueño se le presentaba siempre otra vez como antes, extendiéndole la mano. El último sueño que tuvo con esta deidad dice que la aterró muchísimo. Ella menciona que estaba descalza en la noche caminando por su casa. Dice que escuchaba el llanto de su mamá. Su mamá estaba llorando. Sube las escaleras, todo a oscuras, esto en un tipo de sueño. Dice que entra al cuarto de su mamá y su mamá estaba sentada en su cama, pero detrás de su madre había otra mujer. Tenía un vestido blanco. Esta mujer estaba peinando su cabello, pero su mamá estaba llorando. Dice que ella camina y cuando va caminando voltea a ver al rostro de esta otra mujer que la estaba peinando y descubrió que no tenía rostro. Era una calavera, era la Santa Muerte. Dice que ella se despierta rápido y en esta impresión, en este choque pues digamos de emociones, se despierta 4 de la mañana y tiene el impulso de ir a ver a su mamá. Tenía miedo. Dice que se levanta, entra a su cuarto y ve a su mamá dormida, tranquila, no pasaba nada, pero ella tenía esta corazonada, este presentimiento de que algo le iba a pasar a su mamá o a ella. Dice que se regresa a su cuarto
y se pone a orar, así a orar, pero como desesperada. Por ahí dicen, algunos cristianos me van a ayudar a confirmar, que las oraciones de madrugada son más poderosas. Ella a partir de esa hora se puso a orar hasta las 6 de la mañana, que se quedó dormida, y dice que más o menos dando como las 10 de la mañana, escuchó un fuerte golpe. Ella se despierta y resulta que su mamá se había caído. Dice que su mamá estaba trapeando la casa. Accidentalmente, pues pisó donde estaba un poco más mojado, se resbala y se golpea en la cabeza. Entonces ella rápidamente se levanta, escucha a su mamá, la ve en el piso, le hablan a su papá, la llevan al hospital. Afortunadamente, y me lo dice así tal cual, afortunadamente no pasó a mayores. Pero el médico dijo que si el golpe hubiera sido un poco más a la izquierda, mi mamá no la cuenta. Hubiera sido un golpe que le hubiera costado la vida. Dice, a partir de ese momento, frené un poco el escuchar el podcast. Regresé a escucharlo, pero ahora hago algo diferente, una recomendación de su papá. Dice que lo que hace es que cuando son episodios muy fuertes, que se ven que son muy fuertes, los escucha, pero siempre cuando está escuchando pone un vaso de agua cerca. Cuando termina el podcast, agarra y ese vaso lo tira ahí al drenaje. Y es la única forma en la que ella logró poder seguir consumiendo no solamente mi contenido, sino todo el contenido paranormal sin tener riesgo. Pero que este evento y este episodio donde hablamos de historias de la Santa Muerte, casi, ella me dice que casi le cuesta la vida a su mamá. No sé qué opinas de eso. Pienso que hay muchos factores Claro. que pudieran ser hasta coincidencia, ¿no? Sí. Llegas a pensar que en el suceso tiene que ver con algo, o tal vez no, y simplemente es tu inconsciente que te está por ahí jugando o haciendo una mala jugada, ¿no? Pero volviendo a lo mismo, pienso que todos traemos algo espiritual, no lo quiero decir cargando, pero estamos conectados con algo espiritual definitivamente. La otra cosa que ahorita me quedé pensando, y a ver, voy a tratar de desarrollarlo. ¿Tú piensas, como creyente que eres, en lo que sea que crean las personas, por ejemplo, como cristiano, tienes la posibilidad de aceptar a Dios, a Jesucristo y toda esta dinámica que existe dentro de los protestantes o los cristianos? Pero en retrospectiva, ¿no te has puesto a pensar que tal vez ciertas familias ya por predeterminado le pertenecen a una deidad en específico? Y que de pronto tú estás buscando en otro Dios o en otro Padre, que al final alguien lo puede aterrizar a que son los mismos, pero estás buscando este refugio en el Dios que no es tu Dios. Y lo puedes aislar a un tema incluso paranormal o persecución espiritual, como le pasó a esta chica. Yo considero, y lo que yo le contesté en el correo es, el tema del podcast, o sea, fue como la cerecita en el pastel. Ajá. Porque fue prácticamente lo que trajo ese tema de nuevo. Pero ahí ya había un tema pendiente. Justamente, ¿por qué? Porque sus padres, en el caso, bueno, de todo su linaje, por parte de sus abuelos y de sus bisabuelos, ya había un convenio, ya había un trato, un tratado, un pacto con estas deidades, con el diablo y con la Santa Muerte. Evidentemente sabemos que cuando se hacen pactos, muchas veces van a repercutir en toda tu generación. O sea, no es tanto en ti. Ojalá que la gente que hiciera pactos solamente quedara contigo y ya. Pero así no funcionan. Son generacionales. Y como tú dices, ella venía de una generación donde ya había un tratado. Evidentemente, cuando cambian de religión, pues como que el tratado como que se viola, si lo quieren ver así, y esta entidad empieza a buscar a una de las hijas, bueno, sobre todo a la primogénita, que era ella. Empieza a buscarla, ella la rechaza, pero era como que yo entiendo que era tantito lo que hacía falta para que esto otra vez regresara. O sea, el podcast yo creo que fue como, casualidad, ¿no? Porque lo trajimos el tema a la mesa, porque no me llegaron más correos de personas de ese episodio. Pudo haber sido cualquier cosa. Pudo haber sido que incluso una amiga le pudo haber platicado de la Santa Muerte, pudo haber, no lo sé. Lo que sí es que ese episodio
sí fue muy diferente. Y yo se lo dije a nuestra querida invitada en su momento, porque ella me dice, se hizo presente. Le dije, sí, lo sentí. Aquí a mi derecha me dice, sí. Empecé a sentir, digo, de mi lado izquierdo tenemos aire acondicionado, por eso muchas veces uso suéter. Pero de este lado derecho empecé a sentir una corriente de aire frío, pero es un frío muy diferente, el famoso frío de muertos. Y me dice, sí, se presentó, yo la vi. Incluso ella quería hablar, me dijo. Quería usarme para hablar, pero yo no la dejé. Entonces quedamos que si volvía a grabar con ella, ella le iba a canalizar para que esta entidad hablara. Eso apenas va a pasar. Entonces ese episodio de plano no se lo recomiendo a ella porque va a estar 1000 veces peor, ¿no? Eso que mencionas del aire acondicionado ha pasado muchas veces. La vez que estuvo aquí Santiago Segovia con Zamudio, también estaban hablando justamente de un tema bastante pesado. Y aquí sí se percibía una sensación del aire mucho más baja que de lo habitual. Y sobre todo en el piso. Claro. Y ellos mismos se dieron cuenta de, oye, como que se está poniendo tenso. Creo que fue la vez que empezó a parpadear sola la lámpara. Ajá. Que estábamos nosotros de aquel lado. Sí. Y de pronto, pum. Así es. Las luces. Ahí, nanita. Pues ahí está el episodio, ¿no? Digo, por si la gente quiere decir cuál es, le vuelvo a repetir. Fue el episodio 318, Relatos Macabros de la Santa Muerte. Yo a continuación voy a contar algo que le sucedió a una seguidora tuya. Evelyn se llama. Y fíjate que ahorita que estabas hablando de demonios coincidió. No sé por qué siempre sucede esto, que a veces venimos como que parece que venimos de acuerdo. Resulta que Evelyn ya tenía rato viendo el podcast. Y es una persona que lleva rato casada. Tenía su hijo en aquel entonces, dice que iba a cumplir apenas 2 años. Y para ella tenía la fortuna de trabajar desde su hogar. Su esposo se iba temprano a trabajar y llegaba una persona, una empleada doméstica que le ayudaba ahí con el niño, la limpieza y estos temas, ¿no? Dice Evelyn que para ella al principio, sobre todo cuando nace su bebé, dice que sí era cautelosa a la hora de escuchar el podcast, porque es de estas personas que, como muchos de ustedes, ponen de fondo ahí, están escuchando, a veces no prestan atención, pero es como tal vez para distraerte un poco. Y hay en otras ocasiones donde sí le presta atención. Para sentirte acompañado. Sí, claro. y dice Evelyn que ya tenía pues rato escuchando el podcast. Y ese lunes dice que le tocó estar por ahí escuchando y lo dejó en reproducción. Ya ves que de pronto termina un episodio y empieza otro. Y que este día fue así. Llegó doña Marta, que es la que le ayuda con la limpieza. Su esposo ya se había ido. Y su nene estaba en su cuarto. Ella tenía un monitor ahí en su oficina. Y dice que pues cuando el niño se despertaba, a veces iba ella, lo revisaba, o a veces iba doña Marta, lo cargaba y se lo llevaba allá a su oficina, porque dice ella que el niño, dentro de lo que cabe, era un niño tranquilo. Le ponían un tapetito ahí en la oficina y ahí estaba jugando con sus muñecos, etc. Dice que pasa la hora del desayuno, se suben otra vez y que se queda pensando, tal vez estoy siendo un poco exagerada con el tema de que mi hijo no escuche esto porque los espíritus. Yo lo veo más como un tema de entretenimiento. Para esto el esposo de Evelyn le había dicho que no le gustaba que el niño estuviera ahí escuchando ese tipo de temas porque puede pasar o te puede afectar a largo plazo o lo que sea, ¿no? Pero también el esposo era escéptico, simplemente no le gustaba porque dice que la percepción del niño tal vez en el sueño lo iban a molestar o mentalmente un tema de pesadillas y estas situaciones que son de las personas escépticas. Dice Evelyn que estaba escuchando así a lo lejos un episodio y que de pronto está así en la computadora y siente escalofríos. Pero ese último escalofrío fue el que detonó el darse cuenta que ya había tenido muchos actos de estos. Y que volteé a ver así como que a la intemperie, el aire acondicionado, pues no hace tanto frío como para que me suceda esto. Y ya en eso volteé a ver al nene y dice que pues el nene estaba ahí jugando con sus muñecos. Y de pronto dice que escucha que doña Marta pasa por la entrada de la puerta de la oficina. Y que voltea y escucha cómo se cae la escoba. Pero la escoba se cae en el piso de abajo. Y ella le grita, Marta. Marta. Y él se escucha abajo, ¿qué pasó? Pero desde el primer piso. Ajá. Y dice, ¿viniste acá arriba? Dice, no, ando trapeando acá, ando barriendo. Y bueno, siguió trabajando, se le hizo extraño.
Ella estaba escuchando el episodio de Encuentros con Demonios. Y aquí es donde pone los puntos bien claros. Hay una historia en ese capítulo donde sales con Mouse de una persona que hizo un pacto donde este hombre mete prácticamente un altar en el closet. No sé si te acuerdas. Ay, yo conté esa historia. Sí, está claro. cabrona esa y historia. está muy fuerte porque al fin... Bueno, no voy a contar la historia por si no la han visto. Sí. La vayan a ver. Pero dentro de este suceso que le ocurre a Rubén, si es que no me estoy equivocando por ahí en la historia, que su nene le decía que había algo dentro de ese sitio y que lo atormentaba prácticamente. Entonces ahí Rubén no le quería comentar a su esposa porque esto le quitaba el sueño al niño, pero pues prácticamente había un demonio ahí. Y dice ella que estaba escuchando justamente esa historia cuando estaban sucediendo pues estas cosas. En eso siente una presencia acá atrás y voltea a ver a su hijo y está el niño jugando y de pronto dice que levanta la mirada y el niño se le queda viendo a su mamá y sonríe, pero que enseguida voltea hacia la esquina del cuarto y esa sonrisa se le quita al niño y agarra su juguete, se para y se va hacia donde está su mamá y le dice mamá, como con miedo. Dice que casi no hablaba el niño y de pronto que lo tiene así en los brazos y le señala otra vez y le dice, bu mamá, bu. Y le dice, ¿cómo que bu? Bu le hace. Dice, dice que ella le pregunta dentro de toda esta cosa que estaba viviendo que si era un fantasma. Y el niño le hace que sí. Y ya lo baja otra vez y le dice a Marta que lo ayude porque piensa que hay algo ahí. Más tarde, dice que otra vez el niño estaba ahí en la habitación, estaban trabajando, que quitó el programa. Y dice que otra vez el niño le vuelve a señalar hacia la esquina y le hace bu. Pero en este momento el niño ya no tiene miedo. El niño le hace así bu y le empieza a sonreír a su mamá. Y dice que en ese instante comienza a sonar un ruido en la pared por dentro, como si estuvieran sacudiendo algo. Y ya dice que ahí agarra ella al niño, se sale y le dice a la señora que le ayuda con la limpieza, Marta, creo que hay algo ahí adentro. Y le dice la señora, es que desde que llegué hoy temprano se siente como que una mala vibra en la casa. Y ya se salieron de la oficina, agarró sus cosas, se puso a trabajar en la sala. Y cuando llega su esposo, le cuenta toda esta situación. Le dice, fíjate que pasó todo esto. Y el esposo, te estoy diciendo que no escuches esas cosas, te estás sugestionando. Dice, de verdad, es que te lo juro que hay algo arriba en el cuarto. Y le dice, no, gorda, lo que pasa. Y ya le explica que dentro de esa oficina o ese cuarto pasa una tubería y que probablemente él empieza a hacer como su descripción de las cosas lógicas. Dice, fue un golpe de la tubería y todo esto es sugestión. Pero ella dice algo que también le sacó mucho de onda. Dice que ese día le estuvo doliendo mucho la cabeza. Al siguiente día, dice que se mete otra vez al cuarto, ya no pone extra normal. Y que de pronto sentía que algo la estaba observando desde la esquina. Y ya siguió, no dejó que el niño se metiera en esa ocasión. Y ella ahí sí dice, no sé si es un tema de verdad de que me estuve sugestionando, porque fueron muchas coincidencias de mi hijo señalando a la esquina, el golpeteo en la pared, sentí que estaban detrás de mí. Pero ese día dice que le dolía bastante la cabeza. En eso llega la señora de la limpieza y le dice algo de que la comida. Y que dice que la señora de la limpieza se le queda viendo y le dice, ¿estás bien? Y le dice, sí, ¿por qué? Dice, es que tienes aquí abajo en la nariz. Dice ella que sí le dolía bastante la cabeza, que no sabe si es un tema de presión o por qué circunstancia le salió sangre de la nariz, pero que todo eso le llevó a darle mucho miedo, sobre todo por el episodio que estaba escuchando, lo que vio el niño, y que a partir de ahí también como que le bajó un poquito a estar viendo los programas de Extra Normal. Híjole. Es que mira, ese episodio yo recuerdo mucho esa historia. Y esa historia está muy fuerte porque sí recuerdo perfectamente que el padre mete esta estatuilla, este altar, a un closet. Y es donde el niño veía. Decía que lo molestaban cuando el niño quería ir al baño. Ahí estaba el demonio. Fue una historia muy fuerte, un relato muy fuerte. Pero yo también creo perfectamente la otra parte, vaya, de cómo actúa la sugestión.
porque si había un tema que provocara todo esto con el tema de la tubería, o sea, yo considero que a veces este tipo de eventos es porque se cuadran muchas cosas, como que se ponen de acuerdo algo y causan este efecto. No lo sé. Aquí lo que me llamó la atención es el tema del niño mencionando lo de esa cosa extraña en la esquina. Eso sí me llamó la atención. No, y que el niño al principio le dio miedo y después se empezó a reír. Que es algo muy habitual en los nenes. Cuando tienen cierta edad, como que miran a la nada y se ríen. Pero en este caso, que justamente coincide todas estas acciones que dices, es demasiada coincidencia como para pensar que no es un tema espiritual. Claro. Qué fuerte. Les recomiendo ese episodio para quien quiera llevarse un buen susto. La verdad está bastante bueno. No tienes por ahí el número del episodio, pero así se llama, ¿no? Relatos de encuentros con el diablo, con el demonio, me parece. Sí. Está muy fuerte. Yo les quiero contar esta otra historia que he titulado Accidente del Diablo. Esta historia nos las comparte Luis Alberto. Hermano, gracias por compartirnos tu historia. Te mandamos un fuerte abrazo. Él vive en el Estado de México y nos cuenta algo que él como tal no vivió, pero piensa que fue a causa del podcast. Él lo piensa. Y vamos a ver qué opina la gente, qué opinas tú. Él nos dice que trabaja como montacarguista en una embotelladora de refrescos ya desde hace cerca de 8 años. Dice, conocí tu podcast cuando todavía grababas en tu casa. O sea, fue de los primeros suscriptores que llegaron al canal cuando grababa yo en una esquinita ahí de mi habitación. Desde entonces, dice que se volvió parte de su rutina el escuchar el podcast cuando trabaja. Dice, la verdad, el escuchar los relatos cuando estoy en la jornada laboral, pues hace mucho más amena mi estadía, el tiempo se va más rápido, me entretengo. Y ya era como la rutina de sí o sí, ¿no? Llegas, empiezas a trabajar, te pones audífonos o lo pones ahí el teléfono reproduciendo el audio. Y dice, y ahí se me iba el tiempo. Dice, me escuchaba pues a veces 6, 7 episodios en toda la jornada y se me iba súper rápido. Dice que eso era normal. Él dice que lo que me va a contar no fue directamente algo que le ocurre a él, pero él está involucrado. Dice, aquella noche yo entré en mi turno, como siempre, 9 de la noche. Chequé en mi área, dice, subí al montacargas. Ya estando un rato, dice, sacó el teléfono y vi que tenías un episodio nuevo. Y me da el capítulo 173. Este capítulo no es cualquier capítulo. Cuando dijo 173 y lo fui a buscar, es uno de los capítulos donde paramos nosotros aquí, grabaciones. Dice, ese capítulo es sobre la chica que fue poseída por jugar a la Ouija. Saludos a Vanessa, porque fue la vez que vino Vanessa por primera vez aquí. Vanessa fue una chica que nos cuenta, no una historia, nos cuenta su testimonio, que por muchos años fue atormentada por un demonio con forma de mujer que se llamaba Judith. En ese podcast pasaron cosas muy fuertes, incluso aquí se presentó, producción lo logró ver, o sea, fue un tema muy fuerte. De verdad tuvimos que frenar grabaciones y ver qué onda, porque las cosas se pusieron feas aquí. Dice, conforme iba avanzando el episodio, la atmósfera empezó a cambiar, lo clásico. Y no hablo, dice, solamente por hablar, o sea, realmente se sentía algo en el lugar. Dice, dentro de la fábrica siempre se han contado cosas, historias. Dice, cerca de los baños dicen que se aparecen unos niños. O sea, como que me recuerda mucho mi estadía en una fábrica también. Dice, algo similar. Entonces, para nosotros, dicen, no era algo nuevo. Ya estaban acostumbrados. Dice, yo nunca había visto nada, pero sí se sentían las energías. Dice que esa noche todo comenzó normal. Y mientras la invitada iba contando su experiencia con la Ouija, dice que él empezó a sentir una pesadez en los hombros, una opresión en el pecho. Empezó a tener incluso, dice, un dolor de cabeza. El dolor de cabeza es justamente muy particular de cuando sientes que el relato está muy fuerte. Dice que lo que hace es apagar la máquina, irse a su hora de comida, como que para despejarse. Se fue. Dice que se fue a comer, estuvo ahí con algunos compañeros. Ya de regreso de la comida, dice, me topo con un señor que lleva muchos años trabajando aquí, de esos que llevan añísimos ya,
y me dijo algo. Dice, ten mucho cuidado porque muchos compañeros dicen que están escuchando a una mujer llorar cerca de los baños. Ten mucho cuidado. Y le dice, ajá, o sea, como que no le hizo caso. Dice, todo el tiempo dicen que se aparece algo. No hizo caso. Se sube al montacargas, dice, y empezó a trabajar. Conforme fueron pasando las horas, dice que le empezó a dar sueño. Ojo, él me dice, a mí no me suele dar sueño en la noche. No me da sueño en la noche porque yo duermo bien en el día, ya está acostumbrado a su rutina. Pero esa noche se sentía algo fuerte en el ambiente, una pesadez. Y dice, me empecé a apurar. Dice, empecé a llenar mi área de trabajo para tener unos 10 minutos de irme a descansar. Dice que dejó el trabajo ahí bastante acumulado, se baja del montacargas y se va atrás de unas tarimas a acostarse, dice, un coyotito de 10 minutos, ¿no? Un sueñito. Dice que se pone los audífonos y le sigue y le da play al episodio que había dejado pendiente. Dice que en cuanto empezó el episodio, él empezó a cabecearse, no le empezó a dar mucho sueño. Y cuando se dio cuenta, pues ya, se quedó dormido. Dice que lo último que recuerda del podcast fue cuando nosotros paramos la grabación. Dice, lo último que recuerdo haber escuchado es cuando tú paras la grabación y en producción dicen que hay algo aquí. Es lo último que recuerda. Dice que estaba él dormido cuando de pronto empezó a tener falta de aire, falta de oxígeno. Y dice que no podía respirar, se estaba ahogando. Y cuando abre los ojos, dice, delante de él estaba su montacargas, su área de trabajo. Veo a la mujer que describe la invitada, al demonio Judith. Lo veo. Ahí estaba en mi área, dice. Yo no lo podía creer. Dice, yo dije, esto es un sueño, es una pesadilla, pero no. Dice, abre los ojos, no se podía mover y escuchaba todo, lo de la fábrica, los ruidos, todo. Y ahí estaba esa mujer, parada delante de él. Dice que tuvo mucho miedo, cerró los ojos, apretó y dijo, ahorita que abra los ojos ya no va a estar. Vuelve a abrir y ahí seguía la mujer. Dice, tal cual como la describió la invitada, cabello negro, esta piel putrefacta, gris, las uñas todas podridas, negras. Dice, la vi ahí parada. Dice, empecé a tener mucho miedo y el corazón se empieza a acelerar. De pronto veo que esta mujer empezó a caminar donde están algunos compañeros, dice, donde hay unos montacargas. Caminó. Cuando se fue, dice que logró salir del trance. No estaba dormido. Dice que él estaba despierto, con los ojos abiertos, pero no se podía mover. Dice que cuando él sale del trance, lo que hace es irse al baño, se moja la cara. Y él dice, en ese momento pensó que se juntó todo, tal cual. El sueño, el cansancio, el relato paranormal que estaba escuchando, como que todo se juntó en su subconsciente y pues ahí fue a detonar todo, ¿no? En una visión que fue producto de su mente. Hasta ahí él dice, bueno, siguió trabajando con normalidad. Dice que el turno estaba muy pesado, pero que más o menos a la media hora de que pasó todo esto, se escuchó un golpe, ¡pras! Y de pronto él empezó a ver mucho murmullo entre la gente. Dice, iban unos compañeros de seguridad corriendo. Pues, ¿qué pasó, no? Y varios compañeros se bajan de su unidad. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Hubo un accidente? En efecto, dice que uno de los compañeros que también usa el montacargas se accidentó y los de seguridad sacaron pues su cuerpo de la unidad. Dice, no se murió, pero la pierna derecha quedó, pero sí súper mal, se la fracturó. Se golpeó la cabeza, pero afortunadamente tenía casco, entonces pues no le costó la vida. Pero él vio cómo se llevaban a este compañero que se acababa de accidentar. El turno termina y fue un turno, dice, muy pesado. O sea, se sentía algo en el lugar. Pasaron los días, él como que se lo olvidó, dijo, pues ya pasó. O sea, siguió escuchando el podcast, o sea, como que X, ¿no? Dice que a las semanas él se encuentra a este compañero en el hospital porque iba a que le quitaran el yeso. Lo que dijeron algunos compañeros de él es que se había quedado dormido, que le había vencido el sueño y por eso se estampó contra la pared. Pero cuando se topa con este compañero en el hospital, escuchó su versión. Y él dice, no me dormí. Lo que le pasó lo dejó helado. Dice que llegó de comer, se sube a su unidad y arranca. Y en cuanto arrancó, dice que notó que ni el volante ni el freno le funcionaban. Dice que empezó a querer moverlo y
atascados. Y cuando voltea su vista hacia el frente, dice, Luis, no me lo vas a creer. Esto no se lo he dicho a nadie porque nadie me lo va a creer. Ahí adelante había una mujer, dice, tenía un vestido blanco. La vi y me quedé totalmente en shock. Y cuando menos me di cuenta, ya me había estampado contra la pared. Dice Luis que cuando él escuchó esto de que vio a la mujer que él había visto instantes antes, dice, yo me quedé helado. Dice, entonces no fue un sueño, no fue producto de mi mente, realmente sí estaba ahí, alguien más lo vio y desafortunadamente le costó un accidente. Al finalizar todo esto, dice, desde entonces no puedo dejar de pensar qué fue lo que realmente pasó esa noche, si fue solo coincidencia, si fue el cansancio o si aquel episodio del podcast venía cargado con algo más que palabras. Si realmente ese episodio... Yo considero, Paco, que ese podcast sí estuvo muy fuerte. Es de los más fuertes que he grabado, que he producido, por el relato, por la manifestación que tuvimos. Pero aquí sí no sabría yo si fue como un cúmulo de cosas. No sé, ¿tú qué opinas? Mira, hace tiempo, muchos en la audiencia saben que pues yo estuve participando dentro de alguna iglesia, ¿no? En algún momento de mi vida. Y recuerdo que una vez... Incluso yo hasta me reí de una señora de estas guerreras de oración, porque yo estaba encargado prácticamente del tema de la música, el audio. Y una vez ella me habló y me dice, oye, ven, dice, te voy a hacer una pregunta y quiero que me contestes con la verdad. Y a ver. Y a mí me daba mucha risa porque yo la veía como una persona muy, muy religiosa, de esas que se persignan por todo y todo es del diablo y demás. Y me dice, ¿tú en algún momento te has puesto a orar con los chicos del grupo, ya sea por los instrumentos, por los micrófonos, por los cables que ustedes utilicen? Y, ¿para qué? Dice, es que tú no sabes, pero hay ciertas cosas dentro de la iglesia que se pueden transmitir a través de estos objetos. Y la neta es que yo me reí y dije, ay, ¿cómo crees? Dice, de verdad, hay situaciones donde, por ejemplo, va a haber un evento donde va a haber liberaciones, donde va a haber ciertas cosas donde la gente pueda estar en paz y hay una oposición. Y aquí es donde se pone bastante feo, porque justamente cuando alguien está dando un mensaje de sanidad, de salvación, casualmente los micrófonos comienzan a fallar. Y no es porque estén viejos, incluso te ha tocado trabajar con equipo que es reciente. ¿Y cómo te explicas esto? Y yo, pues es que la interferencia. No seas terco, simplemente ora por las personas con las que estás trabajando y por el equipo con el que estás utilizando para poder ministrar a las personas. A mí se me hizo muy sobrado esto que estaba diciendo esta persona, pero creo que con el paso del tiempo le estoy dando la razón. Al final terminas escuchando algo, por lo que sea, un dispositivo, un micrófono, y de pronto esto comienza a alimentar tu espíritu, y si estás pasando por situaciones adversas o vienes arrastrando una maldición en este caso, puedes llegar a ver o presenciar algo como lo que le sucedió a esta persona. Justamente le diste al clavo, porque voy a decir algo que una vez un gran invitado dijo para toda la gente que tiene el miedo de que les pase algo a través de su pantalla, y se los voy a volver a decir. Ya por ahí dije uno en una historia, y esto nos lo dijo el maestro Octavio Elizondo, un armonizador, ha estado en exorcismos, tiene una experiencia muy amplia en tema de demonios. Si tú tienes miedo realmente de que algo suceda mientras escuches este podcast, tienes fácilmente algunas cositas que puedes hacer. Y es justamente lo que acabaste de decir. No tanto es, o tal vez si quieres orarle a tu dispositivo, está bien como tú quieras, pero lo que él dijo es literalmente, si este es el dispositivo, nada sale de aquí y nada entra por acá. Esta no es una puerta, no es una ventana. Solamente funciona para entretenimiento. Nada entra y nada sale. Tú lo declaras en tu dispositivo que viene funcionando literalmente como una oración y no pasa nada. La otra es lo que hizo la invitada anterior, que dice, yo cuando escucho el podcast pongo un vasito de agua, digo, la creencia es que todo lo malo se queda ahí, lo botas y ya. Pero esto de literalmente intencionar tu dispositivo u orarle a tu dispositivo, para mí tiene toda la lógica del mundo. Por ejemplo, hay un tema de chiste en esta red social corta de cuando hay videos muy pesados
Hay gente que pone, mi dispositivo no es una puerta. O sea, como que lo ponen en los comentarios. Y créeme que no están tan descabellados. No están descabellados. Realmente funciona si lo crees, lo creas y funciona. Entonces, para que la gente, de una vez decirle, hay otras personas, por ejemplo, dentro del cristianismo, y esto fue una recomendación de un pastor, con el aceite orado que se ocupa, o agua bendita si eres católico, mojas tu dedito y pones así un puntito en cada esquina, en las 4 esquinas de tu dispositivo, mientras haces tu oración o mientras intencionas de que nada entre y nada sale. Solamente es entretenimiento. Funciona. Por supuesto, el maestro lo dijo en su momento y es una muy buena herramienta y pues no pasa nada. Pero ahí está, digo, por si hay alguien, porque digo, esto no le pasa a todos. Vuelvo a repetir, no todos viven experiencias mientras escuchan el podcast. Ahí es un grupo pequeño, pero con eso se puede eliminar por completo. Sí, hay personas que son mucho más sensibles, ¿no? Así es. Hablando de dispositivos, otra vez recae a esto y trae una historia, bueno, algo que le sucedió a una persona que se llama Calixto. Él es de Puebla. Y hablando acerca del tema generacional, las prácticas que vienen desde los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, él durante mucho tiempo se venía cuestionando una circunstancia referente a su abuela. ¿Por qué? Porque su abuela la conocían ahí en la colonia como la cochinera. Esta señora se dedicaba al negocio prácticamente vender carnitas, comida, y era una buena persona según su estructura, según la creencia de Calixto. Pero conforme fue pasando el tiempo, comenzó a escuchar ciertas historias de su abuela, que en realidad ese apodo de la cochinera era como en Los Simpson un guiño guiño, porque su abuela se dedicaba a otras prácticas, a la práctica de la brujería. Entonces la familia como que protegía un poco tal vez el honor, la historia de la abuela, ¿no? Porque para algunos era, ok, son sus prácticas, pero para otros sí era un tema un poco más oscuro, un poco más triste, porque en la familia muchos eran católicos, otros eran protestantes, y sabemos lo que hay alrededor de esta creencia con respecto a la gente que practica magia, es brujo, hechicero, etc. Durante mucho tiempo él se cuestionaba si su abuelita estaba descansando en el cielo o estaba en el otro lado. ¿Por qué? Porque prácticamente la Biblia dice que estas personas que hacen estas prácticas pues no son bienvenidas en el reino de los cielos. Y a él le costaba mucho trabajo asimilar esto porque su abuela dice que él es de los nietos más pequeños y le tocó pues prácticamente la abuela cariñosa, la abuela consentidora, la que todo el tiempo lo procuraba y que también lo defendía pues de los papás. Ya sabes que muchos abuelos pasan por esta etapa, ¿no? Y dice que sus primos, los más grandes, incluso uno de sus tíos, le llegaron a mencionar que su abuela no era tan buena persona, que pues sí se llegó a llevar a unos cuantos, y a él no le gustaba este tema porque le costaba trabajo asimilar que esa persona tan dulce pudo llegar a hacer cosas un tanto atroces. Entonces dice que pues obviamente estaba siendo seguidor del podcast, le gustaba escuchar, y estaba en su casa en esa ocasión. Dice que estaba en su computadora, estaba revisando ahí unos correos y dijo, pues voy a poner aquí en YouTube, abrió otra pestaña y puso ahí Extra Normal. Y dice que estaba escuchando justamente el episodio de Relatos Macabros de Abuelos. Es el episodio donde sales con Dafne. Y menciona justamente la historia de un señor que terminó hospitalizado, que al final, no se los voy a decir, pero una de sus hijas está orando justamente para que su papá no se vaya directamente al infierno como se cree en la tradición católica o cristiana. Y dice él que pues se quedó pensando en esa parte de, pues mi abuela estará allá o dónde estará, ¿no? Pero también me cuesta trabajo creer que sí está en el cielo porque pues prácticamente me dieron a entender que participó en desvivir a gente por trabajos. Y dice que estaba ahí escuchando el podcast, que estaba ahí revisando y meditaba de estas veces que no te puedes concentrar en lo que estás haciendo, y que le empezó a dar mucho miedo. Como que empezó a sentir esta sensación un poco diferente al miedo habitual. Dice que se sentía acompañado en esa sala, en ese estudio donde estaba,
y que de pronto se le salió y dice, te lo juro, que no sé por qué lo dije, pero salió. Y se aventó ahí una maldición en contra de la abuela. Y dice, no puede ser, pinche vieja loca. Y dice que justamente en ese momento, dice que la computadora se detuvo. Se detuvo el clip en YouTube y decía contenido no existente. Entonces abre otra ventana y dice que en ese momento le empieza a sentir más miedo. Y ya ahí se atravesó lo católico, lo cristiano y pues Dios, ¿qué está pasando? ¿Y qué voy a hacer? La vieja confiable. Voy a poner música para Dios. Y dice que empezó a buscar alabanzas y de pronto otra vez el mensaje. Este clip no existe, algo así. Y abre otra pestaña y vuelve a cerrar el navegador, vuelve a abrir porque quiere poner algo diferente. Y dice, bueno, lo voy a poner acá en mi celular. Y le sale el mismo mensaje, pero dice que era extraño. Era extraño porque dice que su celular tenía el Wi-Fi, le quitó, puso los datos y le seguía apareciendo ese mensaje. Entonces, él se va a la sala y pone el YouTube para poner música porque dice que sí estaba muy desesperado y le daba mucho miedo. Y dice que pone y busca una canción por ahí en específico y que empieza a tardar en cargar. Y dice que en ese momento donde está el YouTube así como en negro cargando, dice que justamente lo que tú mencionabas en la primera historia, dice que alcanza a ver por la pantalla en la parte de atrás la silueta. Dice, una silueta idéntica a mi viejita. Una silueta, dice que su abuela casi siempre traía un chongo acá y era gordita. Y dice que la ve así de atrás y siente claramente cómo está detrás de él. Y ella dice que empieza a cargar y se pone en la canción que él había buscado. Y en ese momento, con todo el miedo del mundo, dice que voltea y que pues, obviamente que no había nadie. Ajá. Y ya dice que se quedó ahí escuchando la alabanza y se quedó meditando. Es que no quise maldecir a mi abuela. No quiero creer que es una mala persona y que está en el infierno. Pero ¿por qué hay esta manifestación en mi casa si mi abuela no vivió aquí? Claro. Mi abuela no conoce este lugar, no le tocó pisarlo en su vida. Y en este momento, justamente cuando yo la maldigo, es cuando me sucede esto con los dispositivos. Y es muy raro. Dice que fue la única vez que le sucedió, pero que sí le dio mucho miedo porque se enlazaba con la historia que había escuchado contigo. Oh, manches. Mira, aquí, por ejemplo, yo pensaría, Oscar, que el podcast solamente funcionó para recordarle a su abuelita, a su abuela. Y que ya de ahí desembocó todo, pero como que no fue el causante de, como tal, atraer su espíritu. ¿Tú qué piensas? Pienso que los abuelos tienen jerarquías. Claro. Independientemente de las creencias. Digo, él menciona, y no sé si sea su nombre real, pero dice Calixto que al enterarse de que su abuela, pues, hizo estas prácticas que son malas, incluso están penadas, ¿no? El decir o invocar el nombre y prácticamente esta maldición o este insulto, el despertar el espíritu de su abuela, si es que sigue acá o no está descansando en paz, o porque se manifestó justamente en su casa, porque bien lo mencionó hace rato. ¿Cómo es que este espíritu puede hacerse presente en un hogar donde jamás pisó en vida? Por supuesto. ¿Cómo te explicas eso? Tal vez es un tema de sugestión, o cómo es la coincidencia donde está buscando los videos para poner música, ¿no? Para que la vibra suba, ¿no? Fue demasiada coincidencia para mí. Sí, no sé qué piensa ahí la audiencia. Ahí dejen en los comentarios. Fíjate que yo te voy a contar esta última historia que se llama No lo escuches antes de dormir. A ver, mucha gente escucha el podcast realmente para relajarse, como un ruido blanco, para dormir, para descansar. Y dicen, no, pues no pasa nada. Ojo, lo vuelvo a repetir. No le va a pasar a todos. Es a un grupo muy pequeño de personas, pero si de plano no quieres vivir nada, ya di el truco pasado para que la gente no tenga este miedo, este temor. Esto lo manda Daniel y dice que él conoció el podcast igual hace ya un buen rato, porque le salió en sus redes sociales igual un clipcito de una historia que atrapó su atención, se pasó al formato largo y bueno, de ahí ya se volvió súper fanático de las historias de terror que contamos aquí. Dice que siempre él tiene esta costumbre, le gusta escuchar justamente cuando va a dormir, o le gustaba escuchar
cuando era la hora de dormir. Dice, ya después de toda la jornada, dice, sí los escuchaba de pronto en el trabajo y en el gimnasio. Pero de ley era antes de dormir. Dice, si no había escuchado en todo el día, ponía el capítulo nuevo. Dice, apagaba todas las luces, todo, el cuarto en completa oscuridad. Se ponía los audífonos y a escuchar con los ojos cerrados en plena oscuridad el podcast. Dice que se siente como que una adrenalina, como que algo diferente, y obviamente porque lo estás haciendo de esta manera. Dice que para él era súper normal. Una vez, dice, como habitualmente lo hacía, dice, llené mi vaso de agua, lo puse en un buró al lado de la cama, pero es agua para tomar, no es como para ahí como protección, ¿no? Dice, mi vaso que me llevo de agua todas las noches, al lado de mi cama, me pongo los audífonos y me dispongo a escuchar. Dice, me puse los audífonos para después poner el podcast. No me di cuenta en qué momento me quedé dormido. Simplemente pasó el tiempo, no sé, dice tal vez unos 3-4 episodios. Se quedó completamente dormido. De pronto, dice, algo me despertó. El buró que está junto a mi cama comenzó a moverse. Él llegó a pensar que estaba temblando, ¿no? Que había un sismo. Y después escucha el golpe de cómo se cae este vaso con agua al piso. Se escucha el vidrio, cómo se quiebra todo. Cuando él quiso moverse, dice, me di cuenta que no podía moverme. El vaso con agua fue el ruido que detonó que él pensó que estaba despierto. Pero dice, no, yo creo que me quedé como en dormido, como trance, porque me quise parar y no pude pararme. El corazón se me empezó a acelerar, dice, la desesperación empezó a llegar porque estás completamente a oscuras. Tu ojo se llega a adaptar a la oscuridad, puedes ver algunas cosas. Ya en este punto, él intentando entrar en relajación, no lo puede hacer porque dice que empezó a sentir una presencia, seguido de un nudo en la garganta, como si algo estuviera apretándolo, como si algo lo estuviera estimulando. Dice, ya no tenía yo los audífonos puestos, estaban ya sobre la cama y en medio de la oscuridad dice que alcanzó a distinguir una silueta que estaba a los pies de la cama. Era una mujer. Esta mujer, dice, estaba de pie, completamente inmóvil. Su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia mí y el cabello le cubría el rostro. No podía ver sus ojos, solamente veía su boca. Su boca se movía, pero lo que sonaba no era una voz de mujer, era una voz como de un hombre, y esta mujer estaba delante de mí. O sea, imaginen esta escena. Él nuevamente cierra los ojos y escucha cómo esta mujer está hablando en una lengua extraña, con una voz ajena, y de pronto esta mujer lo voltea a ver directamente a los ojos y se empieza a reír, pero se empieza a burlar de él. Él dice que empezó a querer despertar, como que entró en una crisis, y de pronto escucha en su oído derecho un zumbido. Dice, esta entidad que estaba en el cuarto provocó algo en el ambiente, la atmósfera, una opresión, y dice que su oído derecho empezó a zumbar muy fuerte. Dice, después de un rato desaparece y yo poco a poco empecé a moverme, iba saliendo como del trance. Dice que cuando sale de este trance, dice, mi celular estaba encendido reproduciendo un episodio que es del podcast Extranormal. El episodio se llama El Ritual Prohibido y Pactos Demoníacos con Josué Velázquez, un personaje muy famoso en La Mano Peluda. Dice, me senté sobre la cama intentando pensar pues qué es lo que estaba pasando, ya prendió las luces, todo tranquilo. Él pensó que todo esto había sido un sueño, una vil pesadilla. Dice, aquí el tema es que cuando mira hacia los pies se da cuenta de que hay vidrio en el piso. El vaso de agua que había dejado él en su buró pegado a la pared se había caído. Dice, eso era algo imposible. Era imposible que el vaso se cayera o que yo lo tirara por accidente. Era imposible. Estaba en el piso, el agua estaba derramada, los vidrios.
Dice, siempre lo coloco casi pegado a la pared, evidentemente para que no pase esto. Dice, después de esa noche dejé de escuchar podcast Extra Normal antes de dormir. Ahora si quiero escucharlo lo hago ya solamente en el trabajo, pero rara vez lo hago en la noche. Por esta experiencia, él piensa que está ligado directamente a este episodio de Pactos Demoníacos. Digo, evidentemente es un podcast cargado de energía. El invitado también, pues, atribuyó mucho a que el podcast fuera un podcast un poquito distinto a los otros, ¿no? Estuvo en temas de entretenimiento, estuvo buenísimo las historias, la información que Josué nos compartió y todo, pero él dice que esto provocó, pues, este tipo de encuentro con esta entidad. Pero, pues, ahí está el tip para que ya no pase nada. ¿Qué opinas? No, y aparte de la relación, ¿no? De la risa del buen Josué, saludos. Claro, sí es cierto, no lo había pensado. Imagínate que ves ahí una mujer y que de pronto la risa sea de acá de mi compa, que tiene una risa bastante peculiar. Peculiar, exactamente. Sí. Yo les voy a contar a continuación una historia. Esta historia me llama mucho la atención, o este evento que le ocurrió al buen Felipe. Dice, lo voy a decir como de compas, el buen Pipe. Dice él, o mejor dicho, su relato acerca de lo que le sucede me llama mucho la atención porque esto acontece cuando está viendo un capítulo donde sales con Santiago Segovia, que hablan justamente de muñecas malditas. ¿Por qué me gustó esta historia? Y perdón, compa, pero yo sé que la pasaste muy mal. De entrada por el objeto que está involucrado. Este objeto es un teléfono en forma de carrito. Y este juguete se hizo muy famoso hace mucho tiempo por una saga de unas películas. Y ese juguete yo lo tuve. Haz de cuenta que salió en Toy Story. Es el que tiene los ojitos, que es como un carrito que lo levantas y marcas y todo esto. Entonces dice que este juguete lo tenían ahí, o lo tienen en casa, porque tiene un valor sentimental un tanto siniestro. Pero vámonos un poquito a recapitular todo esto. Resulta que en este episodio donde sales con el buen Santiago Segovia, tú estás relatando la historia de una muñeca que se llama Pecas. Y es de una mujer que justamente le gustaba restaurar las muñecas, que desde muy pequeña le llamaban la atención las que estaban descuidadas. Para así a grandes rasgos, se termina llevando esta muñeca a su casa para restaurarla. Y dice que al paso de la historia, que su hija, la más pequeña, comienza a sentirse mal con este objeto o con esta muñeca. ¿Por qué? Porque incluso cambiaba de lugar en ciertas ocasiones. Y por ahí como que lo más aterrador es cuando esta muñeca o el esposo de esta chica que está contando la historia, si no me estoy equivocando, que es Alicia, que su esposo menciona que la muñeca tiene una mirada muy humana. Y bueno, de ahí vayan a ver el episodio porque está muy bueno. Pipe menciona, volviendo otra vez con este teléfono, dice que ese teléfono lo tenían ahí guardado durante mucho tiempo y que le perteneció a alguien de la familia. Resulta que este carrito o teléfono en forma de carro le perteneció a uno de sus primos. Este niño desafortunadamente perdió la vida. Y dice que este carrito pues era prácticamente el juguete favorito de su primo de aquel entonces. Ahora imagínate, Pipe tiene 32 años. ¿Cuánto tiempo lleva ese carrito ahí? Y dice que de pronto andaba de casa en casa. Digo, en la familia también acostumbramos a hacer otras cosas con juguetes, ropa y eso, que nos los íbamos pasando ahí entre primos. Y que sus papás, por alguna extraña razón, se quedaron con el juguete porque tenía un vínculo muy fuerte con el niño. Y dice él que el juguete, pues por el paso del tiempo se fue agravando y que le llamaba mucho la atención porque en la parte de enfrente, donde se supone que son los faros, tienen los ojos. Y dice que se veía bastante tétrico porque uno de los ojos estaba partido a la mitad y tenía el otro nada más. Entonces ya a oscuras, pues como que sí te da miedo. Y luego recordar que ese juguete pertenecía a tu difunto primo. Claro. También lo mencionas en ese episodio, cómo un objeto puede llegar a cargarse tanto por el vínculo que existe con la persona y sobre todo cuando no está
y si es que probablemente regresa ese espíritu para jugar con este juguete. Dice Pipe que él estaba en su casa, estaba escuchando el podcast y justamente le empieza a dar sueño y ya estaba acostado ahí en su recámara. Y dice que casualmente alguien, no sabe si la señora de la limpieza o quién, dejó este carrito cerca de donde él estaba acostado, que estaba en un mueble, pero en la parte de abajo. Y dice él que se está quedando dormido y se quedó pensando acerca de toda la conversación, de lo que puede ocurrir con este tipo de objetos. Y se acordó de su primo y se puso a pensar en la tragedia de que si el día de mañana él tuviera un nene y le pasara esto, o lo que pudieron haber pasado sus tíos, todas las circunstancias adversas. Empezó a cabecear y dice que se queda dormido. Y de pronto comienza a escuchar, pero como con voz de niño. Y de pronto escucha un ring, ring. Y abre los ojos y hacia el fondo está el carrito. Uh-huh. Y dice él que se empieza a sentir incómodo porque esa mirada tuerta del carro sentía que lo estaba observando. Y ya dice que él volvió a cerrar los ojos. Es mi mente, no es mi imaginación. Y de pronto otra vez empieza a escuchar. Y otra vez escucha el ring, ring, como si estuvieran marcando. Y cuando vuelve a abrir los ojos, dice que el carrito estaba más cerca de él. Y ya dice que él pues sí se paró y agarró el carrito, lo vuelve a poner donde estaba y se vuelve a acostar. Y dice que en la última vez vuelve a escuchar otra vez el... Y cuando abre los ojos, dice que el carrito estaba a su lado, ya al pie de la cama. Dice que en ese momento agarró el juguete y fue así como que, perdóname primo, pero yo no puedo seguir con esto. Y se lo llevó. Dice que lo metió en una bodeguita y ahí lo encerró. Y ya se fue a dormir. Y que al otro día se despierta y se queda pensando, dice, ¿de verdad ocurrió? Lo imaginé, me sugestioné por haber escuchado esto. La intención, si este juguete es de mi primo lo anda buscando en mi casa. No sé qué haya sido, pero si entre que son peras y son manzanas, yo decidí guardar este carrito y ya está en la casa de sus papás, que es donde dice él que debería de estar, todo por respeto al espíritu de su primo, que pues ya tiene mucho rato que no está acá con nosotros. A la vida. Bueno, fíjate que yo pensaría que ahí sí el juguete... es que bueno, hemos contado muchas historias de juguetes malditos, juguetes que de la nada se empiezan a mover, empiezan a emitir ruidos, se prenden sin tener pilas, que eso es para mí ya algo muy fuerte, ¿no? De que un juguete se esté moviendo, esté sonando y al momento de revisar ahí el puerto de batería resulta que no tenga pilas, eso ya lo vuelve muy, muy fuerte, ya es un caso de manifestación paranormal fuerte. Yo pensaría que aquí sí hubo un tema con el juguete, con el teléfono. Digo, sí lo conozco, sí lo ubico, es un juego ya bastante viejito. Pero, ¿tú consideras, Oscar, que realmente fue el podcast lo que terminó provocando todo esto? ¿O fue más el tema del vínculo de juguete con el niño muerto? Mira, por ahí he escuchado, y no es una doctrina que me estoy inventando, por ahí algunos pastores, predicadores dicen que lo que más temes terminas atrayendo. Y pienso que tal vez dentro de la mente de Pipe el tema de la añoranza, el pensar que el juguete era de su primo, que pues difunto, y que de pronto sienta que lo está observando, ese miedo al final terminó atrayendo. ¿Por qué el niño, por qué no otras personas de la familia han mencionado que le sucedió esto? Solamente le pasó a él y pues tal vez él solito lo atrajo. Qué fuerte. Ahí queda abierta la oportunidad para que la gente nos ponga en los comentarios qué opina de este caso y de este episodio, que les voy a ser muy honesto, dudé en sacarlo, pero la gente misma pidió en los comentarios, para que vean que le hacemos caso a la gente, de que deberían sacar un podcast hablando de las historias que vive la familia Extranormal cuando escuchan los episodios, sobre todo los episodios fuertes. Entonces nos dimos a la tarea de buscar. No hay tantos relatos, entonces no se espanten, no es que todo mundo lo viva, pero ahí está también el truco para que no pase nada. Pero sí existen estos relatos de personas que vivieron algo mientras escuchaban su podcast favorito, Podcast Extranormal.
Oscar, ¿cómo te la pasaste? Muy bien, y yo sé que si no les ha pasado, probablemente les va a pasar. Uy, fíjate que ahí estuvimos nombrando los episodios para que la gente no se quede con la duda y vaya y escuchen los episodios ahí para que los busquen y vean y pues comprueben de que no sucede nada si hacen el truco de marcar su dispositivo, su tableta, su celular, su pantalla, para que no pase nada. Entonces, familia, esto recuerden, es entretenimiento. Los invitamos a que escuchen nuestro contenido, que les traemos estas historias con todo el corazón para ayudarles a pasar el tiempo, a que se olviden un ratito de la rutina y pues escuchemos tantas cosas que viven todas las personas a lo largo de los años, porque los eventos paranormales ocurren todo el tiempo. Las historias paranormales nunca se acaban, todos los días llegan. Ahí está Oscar de testigo cómo llegan las historias al correo una y otra y otra y otra. O sea, de verdad es impresionante ver cómo el fenómeno paranormal sigue impactando tantas vidas, pero sobre todo sigue uniendo a una tribu, nuestra tribu de Podcast Extranormal. Oscar, muchas gracias por este episodio. Antes de irnos, hermano, por favor, recuérdanos redes sociales y proyectos. Oscar Herbert en todos lados, Instagram, TikTok, Threads, en todas las redes sociales, ahí estoy, cotorreando con toda la chaviza y obviamente en el proyecto que nos vio nacer a Dafne Silva y a mí. Ahí estamos en Se Regalan Sustos, compartiendo mesa contigo los martes y ya los viernes, pues como no nos quieres, estamos ahí solos. No, ahí estamos. Sale, familia, gracias a todos, gracias. Por favor, antes de irse, no olviden suscribirse a este canal. Si escuchas esto en Spotify, allá también síguenos. Ya llegamos al top 2 de los podcasts más escuchados de todo México. Gracias a ti. Por favor, síguenos también allá. Y si no nos escuchas allá, pero tienes Spotify, mínimamente síguenos tan solo para que nos ayudes. Y pues nada, familia, agradecerles a todos. Recuerden que tenemos también contenido exclusivo de este episodio. Aquí te dejo el adelanto para que lo puedas ver. Y tú y yo nos vemos más adelante. Mi nombre es Paco Orías. Hasta la próxima. Chao. Nos cuenta que escuchó una historia de una chica que marcó y pues contó sus experiencias con incubus, con estos demonios sexuales que prácticamente violan a las personas, hombres o mujeres. Y dice que cuando llegan, estaba la más pequeña, estaba llorando. Mickey estaba muerto. Que dice que llegaba un demonio y cuando era la hora de dormir, ese demonio empezaba a abusar sexualmente de ella. Dice que este animal empezó a hacer cosas porque intentó abusar sexualmente. Y se pone a llorar. Es que el gato estaba como decapitado. No manches. Y dice, yo no dejaba de golpearlo hasta quitarle la vida. Yo lo maté. La mamá no quería que vieran contenido de terror porque traían unas broncas espirituales antes.